Dentro de la pantalla, cuando todo parecía acabado, sus instintos agudos le advirtieron de la mortal proximidad de un nuevo enemigo que se acercaba por su espalda de forma peligrosa a una velocidad absurda que lo diferenciaba del resto de sus enemigos caídos. Su actuar fue veloz y decisivo, casi instantáneo. Su espada giró en su mano con desenvuelta habilidad para contrarrestar la embestida del objeto volador con formato de tabla. El imitador finalmente pudo vislumbrar al dueño del objeto y su más reciente enemigo, quien yacía suspendido en el aire dando volteretas de forma forzosa tras fallar su último ataque. En ese instante, un cuadro de descripción apareció por encima de su cabeza. Nombre, raza / especie, desconocida, edad, desconocida, habilidades, control psíquico, fuerte, destreza mental, extremadamente alta, creatividad en combate, alta, fuerza mejora, agilidad mejorada, velocidad mejorada, resistencia por encima del promedio, destrezas, conocimientos profundos en distintos campos de estudio, química y física, luchador competente, poderes, telequinesis, capacidad para interactuar y manipular objetos físicos con la mente, manipulación menor de la materia a escala molecular, capacidad para manipular la estructura y propiedades de los objetos físicos, haciendo posible que tales objetos transiten de un estado a otro de la materia, como el sólido al líquido y viceversa, o modificar su estructura para adquirir cierta apariencia, densidad o propiedad, como el caso de convertir una simple piedra en oro que, en apariencia, densidad y propiedad difieren con el primero. Restricción: solo puede alterar objetos inanimados pequeños. Habilidad especial: ninguno. Fuera de la pantalla. Multiverso, videojuegos, universo, Warhammer 40K, Milenio 42, Sagrada Terra. El gruñido molesto de Leman Russ resonó constante como un eco en la sala del trono dorado con la revelación del nuevo individuo en pantalla, quien con su descripción le borró la sonrisa que había recuperado luego del inicial momento vivido tras el reencuentro con sus hermanos primarcas. Malditos psíquicos. Incluso en otros mundos no dejan de existir, dijo, entre algunos gruñidos, Leman Russ, quien apretó los dientes con furia. Este momento de ira trajo a la mente del primarca, Leman Russ, el recuerdo desagradable de un psíquico al que alguna vez llamó hermano, siendo no otro que el propio Magnus. Su recuerdo hizo que su pelaje se encrespara con el más absoluto de los odios que lo llevó a un aumento en sus gruñidos. Sin embargo, su fiero temperamento fue aplacado, no con recriminaciones ni regaños disfrazados de consejos, sino por una mano amiga que se posó en su hombro, siendo no otro que Vulcan, quien le llamó a la calma. Al tiempo que esta escena se llevaba a cabo, Guilliman y Lionel Johnson intercambiaban opiniones. ¿Así que existen psíquicos en otros universos?, dijo Guilliman con calma estratégica. Es una revelación de gran preocupación. Podría indicar que la influencia corrupta del caos se busca expandir a otros universos y realidad. Lion gruñó para sí mismo, con los ojos cerrados reflexionó sobre el comentario de su hermano. Es muy posible que sea el caso. El caos es sumamente impredecible. Y este caso lo deja en claro: manipulación de la materia. Es una habilidad menor ahora, pero ¿cuánto tiempo pasará para que su desarrollo sea pleno y ponga en peligro la realidad misma?, dijo Corvus Corax, introduciéndose a la conversación con su aire y tono de hablar sombrío. Debe ser muerto antes que sea una amenaza. Pero como no podemos ser nosotros, debemos confiar que el imitador acabará con su vida. No ha sido una decepción total su habilidad para acabar con otros senos de su especie, dijo Hagatai Khan, sus brazos cruzados con confianza. Los presentes asintieron con aceptación y expectativa, esperaban que el seno muriera por el bien del imperio, aunque el seno no fuera perteneciente a la galaxia en la que habitan. Aún consideraban que debía morir por el bien de la humanidad en otros universos. Mientras tanto, en el Inmaterium, sentado cerca al trono de Nurgle en el espacio neutral impuesto por sus dioses, Mortarion, el antiguo primarca de la Guardia de la Muerte, ahora vuelto príncipe demonio bajo el estandarte del Nurgle, observaba la pantalla con ira ardiente. Malditos psíquicos. El universo sería un lugar mejor si todos ustedes estuvieran muertos, fue su último comentario al respecto. Estas palabras llegaron a los oídos de sus hijos astartes corrompidos por el caos,
quienes compartían la misma opinión que su primarca. Irónicamente, en los salones de banquetes del helado planeta Fenris, miles de lobos espaciales insultaron a la pantalla por deshonrar sus salones con la vista de un psíquico entre ellos. Multiverso, cinematográfico, universo, Deadpool 2. Algunas horas después de la masacre del personal del Instituto de la Misericordia Escuela Xavier para jóvenes superdotados, sala principal de la mansión. Ante la descripción de la telepatía, Deadpool posó una mano en su mentón, en tanto acariciaba dicha área, forzó una vocalización exagerada para insinuando tácitamente que estaba en un momento de profunda reflexión. Deadpool ajustó sus gafas, que le daban un aire de un académico y estudioso, para luego llevar a cruzar sus manos en un paso de seriedad profesional. Interesante, muy interesante. ¿Ser o no ser posible? Es una posibilidad realmente curiosa que definitivamente debe ser objeto de estudio, dijo Deadpool, en un tono casi solemne que transmitía profesionalismo burlón. Con cada estupidez de Deadpool, Coloso se sintió cada vez más cansado y realmente cada vez más decepcionado de Webb, a pesar que anteriormente hubo de demostrar su valía, hace apenas unas horas atrás. Ahora parecía que estaba recuperando su antiguo yo, y esto le hizo suspirar, sabiendo que el sujeto era un caso perdido. ¿Y ahora? ¿Con qué pendejada nos vas a salir, Webb?, dijo Cable, con su característico humor de perro. Todos los presentes se preguntaron lo mismo, cada uno esperando con resignación las pendejadas del mercenario inmortal e hilarante, con excepción de Yukio. Ella mantuvo su sonrisa amistosa, esperando con interés y curiosidad lo que Deadpool tuviera que decir a continuación. ¿Alguien más tiene la curiosidad cómo se debe de sentir hacerse una?, dijo Deadpool, dejando en claro a lo que se refería de forma tácita, con un movimiento de arriba hacia abajo con la mano que acompañó con un silbido. Ya saben a lo que me refiero, con la mente. El grito liberado por Coloso provocó el inmediato estremecimiento de todos los presentes, especialmente Deadpool, quien dejó caer los lentes, liberando un grito propio, hilarante y muy masculino. «Hay niños aquí», concluyó Coloso, señalando a un Russell sentado en el sofá para una persona, con palomitas en una cubeta, tosiendo en su mano por casi haberse ahogado por las palomitas, luego del absurdo comentario de su ídolo. Sin embargo, la risa que el comentario le produjo tampoco le ayudaba a calmar su tos. Multiverso, anime, universo, Sumatsu no Valkyrie, periodo previo al anuncio del Ragnarok, sala de Consejo de los Dioses. En la sala del Consejo de los Dioses, las divinidades presentes, de por sí molestos con la existencia de mortales con manipulación sobre el tiempo, ahora ardían en una ira mayor por lo que ellos consideraban una ofensa contra todo lo sagrado y divino. En su consideración y opinión siempre válida según muchos de ellos, ningún mortal debería poseer tales poderes, que solo deberían estar reservados para los dioses, es decir, ellos. Tal era el nivel de arrogancia que el consejo se convirtió en una sala de recreos, donde solo podía oírse las quejas de los dioses menores, perturbando el espacio con sus incesantes quejas infantiles, al punto que era imposible seguir viendo las pantallas con la tranquilidad que muchos deseaban. Silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no fueron las voces de los cuervos, sino la del mismo Odín, padre de todo, quien se pronunció con una única exclamación, llevando a los dioses bulliciosos a la sumisión total, estimulada por el miedo, recuperándose así el silencio perdido y dejándose en claro que no sería tolerado este comportamiento en la sala del consejo, no por deseo genuino de instaurar el orden por un tema moral, sino porque Odín deseaba disfrutar sin interrupción de los conocimientos que estos universos pudieran proporcionarle, especialmente si algo que pudiera extraer de esto le proporcionara algún beneficio real. Hermana, Brunilde, Odín-sama, da mucho miedo, dijo Gol, temblando, tras las faldas de su hermana mayor. Tranquilízate, Gol, no hay razón para que andes temblando como un pollo sin cabeza. La ira de Odín-sama no es dirigida a nosotras. No formamos parte de los alborotadores, dijo Brunilde. Con sus brazos cruzados alrededor de su pecho, transmitía un aura de seguridad total. El sentido en las afirmaciones de su hermana consiguieron que Gol se relajara luego de unas cuantas respiraciones para volver su atención a la pantalla. Al menos, por el momento, no somos parte del problema, pero en un punto lo seremos,
pensó Brunhilde, escondiendo su propio miedo con aquella postura de total seguridad, que hacía pasar desapercibido el temblor incontrolable por el cual estaban pasando sus manos por los nervios y la tensión de la situación presente vivida. Pero pronto, sé muy bien que esto no durará para siempre, reflexionó Brunhilde, con determinación, esperando que las pantallas pudieran mostrar algo útil que pudiera ayudarle en sus planes sin la necesidad de sacrificar la vida de sus hermanas en el proceso, y rezaba porque fuera el caso. Ahora poderes psíquicos y manipulación de la materia. Estos mortales se están haciendo cada vez más peligrosos, Zeus-sama, dijo Hermes en su tono formal. Es un hecho indiscutible, dijo Zeus, acariciando su larga barba entre risas. Parece que esta raza mortal de otro universo evolucionó y ha desarrollado ciertas bendiciones divinas. Aunque habría que pensar si fueron sus propios dioses quienes les concedieron tales bendiciones, pues qué imbéciles. ¿Cómo pueden permitir que sus mortales gocen de tales habilidades? Dijo Ares, con burla, luego de degustar su taza de té. Hermes rió con la elegancia refinada de un mayordomo. Hermano, no creo que seas el más adecuado para juzgar a otros por su condición de imbécil. ¿Qué estás insinuando con eso, Hermes? Dijo Ares, su expresión estúpida retorcida en una mueca de ira y ofensa. Oh, nada, hermano, no me hagas caso. Hermes descartó sus palabras como si no hubiera dicho nada malo, como si no tuviera importancia lo que dijo hace no mucho, y, sin embargo, inmediatamente después que las descartó, se rió de Ares, aunque de forma que no perdiera su elegancia. En el caso de Zeus, fue menos elegante y más abiertamente para la molestia y ofensa de Ares, quien parecía un niño malcriado y llorón. Aunque no lloró, las ganas nunca faltaron, cuando Zeus empezó a reírse de él sin ninguna vergüenza. Omitiendo tus estupideces, Ares, sería bueno preguntarse si los humanos de nuestro mundo también podrían desarrollar tales poderes y capacidades. Dijo Zeus, su tono serio y su expresión pensativa. Es una buena pregunta, Zeus-sama, y si la respuesta resulta ser afirmativa, entonces declarar su extinción inmediata sería una decisión acertada. Dijo Hermes, con la pasividad elegante que le caracteriza. Ares rió con burla por la tácita insinuación de su hermano. ¿Acaso insinúas que los humanos podrían representar una verdadera amenaza para nosotros los dioses? Por favor, Hermes, los humanos están lejos de ser incluso nuestra sombra. Y como siempre, hermano, haces gala de tu intelecto superior que eclipsa el mío. Dijo Hermes, con notable sarcasmo. El comentario repentino y acertado hizo reír a los dioses menores cercanos a los pocos dioses del panteón griego presentes. Incluso, Afrodita se permitió reír, con su mirada clavada en Ares, viendo como el gran idiota, hartándose del elogio, no se percataba que, en realidad, era objeto de burla. Loki rió para sí mismo, escuchando la conversación de los dioses del panteón griego desde la distancia. Ja, y pensar que considero a los humanos estúpidos. Ares, supongo que en eso les has quitado el título, gran tonto sin cerebro, pensó Loki, conteniendo una carcajada que prudentemente decidió callar. Su atención volvió hacia los mortales en la pantalla, con interés burlón. Esto ha resultado más entretenido de lo que creía. ¿Qué mostrarán después? Espero que un mundo con muchas bromas, dijo Loki, para sí mismo. Una idea cruzó su mente de repente, borrando su risa. El juicio. ¡Qué divertido! Me pregunto si mostraran cómo exterminan a los humanos. Bueno, es una ocasión única, por supuesto que este eterno espectador lo mostrará. Después de todo, su exterminio fue decidido. Dudo que este ser pase este evento por alto, monologó Loki, en voz tan baja, riendo como una hiena en su asiento cerca de Odín. Sin embargo, una sensación desagradable carcomía su ser desde hacía un tiempo. Debería estar feliz y divertido, pero no entiendo. Maldita sí. Algo me molesta y no sé qué es. Es desagradable. Esta es una ocasión divertida, pero no puedo dejar sentir que algo no anda bien. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué es lo que me preocupa?, se cuestionó Loki, rumiando su pensamiento, en tanto sus uñas se convertían en víctimas de su ansiedad creciente. Algo le inquietaba, pero no sabía qué era.
Dirigió su atención a Brunilde, su mujer amada, y recordó haberla visto tiempo antes del juicio, y algo le extrañó en ella en ese momento. Desconocía lo que era, si fue su mirada determinada, su postura firme o la ira que siempre le dirigía, pero podía decirse que algo no estaba bien con ella, algo era diferente y no podía explicarse qué era. Multiverso, DC, Multiverso Cómic, Tierra 1, Ciudad de Gassen, Bat Cueva. Así que ahora tenemos un psicoquineta con manipulación sobre la materia, dijo Ted Crescent, Nickbin, en su tono serio. No sé qué tan bueno o malo sea esto, muy malo. Las posibilidades que ofrecen esos poderes son de alto riesgo como para que cualquiera los tenga, dijo Batman en su tono solemne y reflexivo. En tanto que, en su mente, mil y un planes de contingencia se formaban. No, de hecho, nadie debería poseerlas. Creo que exageras un poco, viejo. Pueden ser útiles para hacer el bien, dijo Jason Todd, Red Hood, con su tono severo que nunca dejaba de mostrar desafío. Puede que tengas razón, Jason, pero desde mi punto de vista, y confío que es el mismo que tiene ahora, Batman, es más el riesgo que el beneficio. Dijo Barbara Gordon, Batgirl, su atención puesta en el murciélago, cuya mirada iba de la pantalla a la supercomputadora de la que Alfred le retiró no hace mucho el castigo. ¿Y qué hay de los otros? ¿También los consideras un riesgo para la sociedad? Señaló Ted Crescent, no acusador ni recriminador, sino reflexivo. Sin embargo, Barbara Gordon no tuvo tiempo para expresar su opinión al respecto. Alguien más tomó la palabra. Es evidente que lo son. No seas ilusa. No son humanos, tienen poderes problemáticos, son de otro universo, dijo Damian Wayne, en un tono arrogante, en tanto enumeraba cada señalamiento con los dedos. Y, por si fuera poco, pertenecen a una organización superorganizada de su mundo con motivaciones y objetivos cuestionables. Y, el imitador, no es diferente de un criminal, incluso es peor, un criminal y traidor de los suyos. Todos son un peligro. Bueno, la pequeña bola de odio tiene un punto válido, por una vez, y para mi sorpresa, dijo Jason Todd. La burla en su tono no dejaba cabida a otra idea. Este comentario fue acompañado por las risas del resto de miembros de la Batifamilia, incluso personajes que hasta el momento han permanecido serios y callados como Tim Drake, Brad Robin y Kate Kane, Batwoman, no pudieron evitar soltar una pequeña risa. Evidentemente, Batman fue el único que no se rió, pues incluso Alfred rió, aunque no por burla, sino porque anticipaba la respuesta del heredero de la familia. Oh. Vete al diablo, Dick, dijo Damian Wayne. Expresión deformada por la ira, se sintonizó con el grito furioso que retumbó como un eco en la guarida. De hecho, Damian está en lo correcto. Con la pronunciación de su voz, Batman consiguió que todos callaran de inmediato, pues todos quienes conocían al murciélago reconocían un hecho acerca de él: no habla por malgastar saliva, nunca. Ninguno de estos seres son de confianza. Y el hecho que pertenezcan a un organismo gubernamental de su mundo que permita estas acciones barbáricas solo refuerza mi punto. Además, sus habilidades son problemáticas, incluso más que la mayoría de metahumanos que conozco, dijo Batman, haciendo una pausa reflexiva. Sin embargo, no son nuestro problema. Los individuos de otros universos pertenecen a su universo con sus problemas. Quienes deban encargarse de ellos lo harán. No es nuestro asunto, al menos, por ahora. Les recordaré a todos ustedes que esto no es un juego. Estamos en medio de una de las mayores crisis que podría estar pasando nuestro mundo. Todo esto se ve bonito, es seguro, la posibilidad de ver otros universos y realidades tienta mucho, es muy seductora, pero, les recuerdo que estamos en medio del juego de una entidad que encontró su existencia tediosa como muchas otras que hemos enfrentado. Para él, esto no pasa de una diversión temporal. Es seguro que sí puede someternos a permanecer en un espacio sin dificultad, hacernos ver otros universos, realidades, futuros posibles y más. ¿No es un cualquiera cuánto tiempo pasará para que se aburra y decida incorporar una nueva mecánica? Las posibilidades son infinitas para un ser como este, eterno espectador. Podría hacernos pelear entre nosotros, colisionar nuestros universos, destruirlos, reconstruirlos y quién sabe qué más.
No quiero ser quien les quite su diversión, pero debemos estar preparados para lo peor. El sólido monólogo de exposición de argumentos de Batman sumió toda la cueva en un aire opresivo, habiendo todo centrado en una conciencia más plena sobre su verdadera situación con respecto a las pantallas. El silencio se había cernido. Las risas y las expresiones alegres se habían apagado. Apenas el sonido de alguien tragando saliva fue lo que se escuchó como apenas un eco apagado. Bueno, maldita seas, viejo, mataste el buen ambiente, dijo Jason Todd, con clara ira, aunque no con desprecio ni mucho menos genuina desaprobación. Apenas sus palabras eran una forma para confrontar el temo que nació en su pecho por las verdades expuestas. Sí, eso no es una sorpresa, dijo Damian Wayne, afilando su espada. Su expresión tranquila ocultaba un trasfondo conflictivo sobre los factos expuestos. Creo que, bueno, iré a trabajar. Te ayudaré en la recopilación de información sobre los nuevos individuos, dijo Barbara Gordon, acercándose a Batman. No es necesario. La supercomputadora ha estado grabando y documentando todo en video, imágenes, audios y documentos detallados desde el inicio del incidente, dijo Batman. Su tono contundente y directo. Señor Wayne, si me permite ser franco con usted. A veces me preguntó cómo alguien como usted, tan tosco y cortante con una dama, ha tenido la bendición de traer un hijo al mundo, dijo Alfred, en su tono servicial, serio y profesional, pero no ausente de familiaridad y crítica. Sus ojos se enfocaron en Barbara Gordon, quien se retiró con algo de vergüenza. Es una respuesta sencilla, Alfred. Muchas drogas de por medio y no pedir consentimiento, dijo Damián, en su tono engreído que intentaba ocultar cierta molestia. Entonces te hicieron con mucho, pero mucho odio, renacuajo, si tienes medio metro y aún así tienes más odio que tamaño, dijo Jason Todd, riendo entre dientes. Con este último comentario, la hoja de la espada que Damián estaba afilando rechinó furiosa cuando la piedra de afilar fue presionada y arrastrada con ira sobre la filosa hoja que soltó chispas con esa única pasada. Antes que Damian Wayne estallara en cólera, siendo sujetado por Dick Gray, antes que cometiera un asesinato. El mencionado no se molestó en recriminar a Jason, pero sí le dirigió una clara mirada de molestia cuyo mensaje era tácito. La labor de reprender al hombre fue por parte de Alfred, quien no solo le dio una cátedra moral, también lo regañó muy severamente, no sin antes propinarle una bofetada que, si hubiera venido de otro que no fuera el propio Alfred, el ofendido hubiera reaccionado con ira y agresión inmediata, pero con Alfred, el mencionado no pasaba de cachorro regañado que bajaba la cabeza con mucha vergüenza. El silencio que guardó a lo largo de toda recriminación fue total. Dentro de la pantalla, en ese instante, el enemigo conocido como Rafa transmutaría la tabla en una gran bola de composición sólida, la cual hizo descender a gran velocidad para que se encontrara con la cabeza del imitador, obligándolo a encorvarse por el contundente impacto. El objeto contundente se deformó de forma inmediata contra la cabeza del imitador, adoptando una composición viscosa y newtoniana, cubriendo la cabeza de su víctima, estrellando su cabeza contra el suelo para acto seguido, recuperar su apariencia de bola que flotaría por el aire por influencia de la telequinesis de su portador, quien arremetería con este de forma inmediata, sin conseguir el resultado esperado. El imitador bloquearía sus continuos intentos de ataque. En un punto de la confrontación, el imitador desviaría un corte a su cabeza con la espada de su última lucha. Una espada flotaba en el aire peligrosamente cerca, al parecer la esfera que lo había tomado por sorpresa había cambiado su forma a una espada. Sin embargo, Rafa era lento y descuidado, razones que permitieron al imitador bloquear su siguiente corte y posicionarse a la espalda de su enemigo, quien fue pagado con la misma moneda. La espada se transformó en un fluido newtoniano, cuya forma de arpón desde el aire se precipitó, conectando, así como la inmediata secuencia de ataques que le acompañaron. El fluido se dibujó en el aire, adoptando muchas formas para conectar de forma óptima en su objetivo. Finalmente, el imitador le haría tomar la apariencia de un martillo gigante de apariencia caricaturesca. Sin embargo, la fuerza de su impacto no fue ninguna broma, cuando toda su masa descendió sobre el pobre Rafa,
quien quedó tendido en el suelo para luego ser apartado como basura por el gran mandoble en que se convirtió el martillo. Fuera de la pantalla, multiverso, anime, universo, Sumatsu no Valkyrie, periodo previo al anuncio del Ragnarok, aposentos de Poseidón. En una habitación privada y ostentosa de gran belleza y perfección en todos los sentidos, un individuo permanecía sentado en un imponente trono revestido de ornamentas que hacen recordar al mar. Este era Poseidón. Su mirada apenas se posaba en la pantalla. Era evidente que le prestaba un mínimo de atención, como si la sola idea de dedicar su tiempo a la visualización de los mortales representara tanto la mayor ofensa como pérdida de tiempo que ha conocido. Pero no tenía muchas elecciones ahora. ¡Qué mortal más patético! Indigno de mi atención, dijo Poseidón. El hielo en su voz muerta podría congelar el alma. Patético. Ustedes, mortales, no son dignos de tales poderes, y, sin embargo, has recibido una muestra del poder que solo deberían ostentar los dioses, pero todos ustedes son tan indignos de ello. Aún con este poder, eres humillado. Simplemente patético. No desperdiciaré mi aliento al señalar lo patético que eres, mortal. Mientras tanto, en una habitación todavía más oscura, donde la oscuridad aparentemente busca de forma continua devorar cualquier vestigio de luz proyectada por la pantalla, Belzebub, cuya atención nunca abandonó la pantalla y a los individuos protagonistas de las luchas posteriores y actuales, jugaba con el pomo de su bastón con ansiedad. Su mente era un desastre de pensamientos e ideas intrusivas que lo ensimismaron al punto de parecer estar ensoñando despierto, si su mirada lejana y perdida, que irradiaba una pizca moribunda de esperanza, era un claro indicio de ello. Tantas posibilidades. ¿Tantos individuos será que uno podrá liberarme de la vida y concederme la muerte brutal y horrenda que estoy buscando? Dijo Belzebub, en un tono sombrío, pero más melancólico que maligno. ¿Será que finalmente podré pagar por mis pecados? El silencio fue su única respuesta, y su mirada muerta y perdida se concentró en la pantalla, esperando que se le sea mostrada en un futuro próximo o lejano su salvación de la vida. Multiverso, anime, universo, Goblin Slayer, ciudad fronteriza, sucursal del gremio de aventureros. Las vociferaciones de asombros no habían parado desde el comienzo de los combates. El gremio, aunque siempre animado, se había convertido en el epicentro de la diversión y la expectación, donde los más grandes aventureros sumaban su dinero a las apuestas que corren para, desde los más bulliciosos hasta los más recatados de la atención que deseaban evitar, estaban sumidos en tal asombro y emoción que dejaban a rienda suelta su lengua para siempre hacer un comentario al respecto. ¡Boh! Chicos, ¿vieron eso? Es... ¡Wow! Simplemente... ¡Wow! Comentó una joven guerrera aventurera de rango porcelana, a quien en su grupo se le atribuye la reputación de ser alguien penosa. Sí. Exclamó a todo pulmón un joven luchador de rango porcelana. Sus brazos extendidos enfatizando su emoción. Nunca he visto un arma que pueda cambiar de forma. Quiero una para mí. Con ella podré convertirme en un gran héroe que salvará el mundo. Esa magia de telequinesis es, wow. Tan versátil, tan fuerte, versátil y... Fue interrumpida a la mitad la maga de rango plata del pequeño grupo cuando alguien señaló lo obvio. Ya dijiste eso. El comentario fue dado con burla bien intencionada por el luchador del grupo, quien contempló cómo la joven se ponía roja y su compañera guerrera se reía con apertura, algo que normalmente no hacía al estar rodeada de personas. En otra mesa, permanecía la bruja, con su gran sombrero negro y dorado, y su pipa humeante en su mano posada con gracia, sus ojos puestos en la pantalla, en los individuos a quienes consideraba de gran interés. Sus oídos atentos a la conversación animada de los jóvenes novatos en la mesa próxima a su asiento de 2 personas, el otro ocupado por el lancero. Sí, niños, muy interesante. Verdaderamente interesante y emocionante. Qué fortuna la mía haber nacido en este tiempo para poder contemplar algo que nunca creí posible, pensó la bruja, deformando a su visión las palabras de emoción de los jóvenes para su propio concepto de interés y diversión. ¡Qué envidia!, dijo la bruja, mirando los poderes y magias con anhelo. Un puchero en sus labios era invisible ante quienes le rodeaban, excepto para su única compañía. ¿Lo dices por los poderes?, dijo el lancero, asertivamente con una jarra de cerveza en la mano. Una observación acertada.
No lo negaré, cariño, pero es más la libertad que tienen para utilizar sus poderes. Dijo la bruja, liberando una bocanada de humo. Oh, es cierto que ustedes los magos tienen un límite en el uso de la magia, dijo el lancero, rascándose la cabellera con pereza. La bruja sonrió, emitiendo un suave zumbido afirmativo entre sus labios, un delicado ujún, para enfatizar su acuerdo. Bueno, yo estoy algo celoso ahora de este tipo, dijo el lancero, señalando con su jarra de cerveza semi vacía a la pantalla, específicamente al imitador. Magias, poderes que hasta ahora creía que eran mitos y leyendas, armas que en mi vida soñaría poseer y que nunca podré. Pobre bebé llorón, dijo la bruja, riendo con su delicadeza habitual antes de volver a probar su pipa. Oye, ¿a quién llamas, bebé llorón? Mientras la discusión rutinaria entre estos dos daba comienzo, en la mesa del grupo de Goblin Slayer, yacía el mencionado, contemplando la pantalla en silencio, murmurando para sí mismo, ignorante parcialmente de las conversaciones animadas entre sus compañeros, las miradas deseosas de tres mujeres particulares y la mirada mortalmente celosa de una alto elfa arquera. ¿Una habilidad capaz de manipular objetos con la mente? Útil, muy útil y versátil para matar goblins, detener proyectiles enemigos, arrojar rocas a grandes velocidades contra ellos, devolver sus propios proyectiles, uso de más de un arma, una defensa más completa, una alternativa de escape seguro en caso de ser capturado. En caso de a punto ser asesinado o estar incapacitado, poder hacer uso de objetos a mi alrededor para defenderme y matar a la plaga. Y parece que no hay desgaste por su uso continuo, Yuemen. Sería útil si pudiera hacerme con el uso de algo así, murmuró Goblin Slayer, ensimismado, en su tono monótono y táctico. Desconozco qué significan estas palabras, materia y molecular. ¿Qué sentido tiene? ¿Aporta algo su conocimiento? No, no son importantes, su conocimiento no me ayudará a matar goblins. Es irrelevante para mi misión. Pero es bueno que estos espejos hayan aportado mayor información. Al menos, sé que tienen algo que ver con la transmutación de los objetos para darles la forma que su usuario desee, útil, de hecho, un muy útil complemento para esa habilidad y muy conveniente. ¿Cuántos goblins podría matar si me tomara el tiempo para aprender una magia como esa? Pero la pregunta es, ¿se puede aprender o es algo que les pertenece solo a ellos? ¿Esta magia existe aquí? Valdría la pena investigar un poco. En un punto el Goblin Slayer cayó de forma abrupta cuando ciertas dudas abordaron su mente. Pero ¿valdrá la pena? ¿Vale la pena dedicar algunos meses a su aprendizaje para mejorar mi arsenal? Hace años que descarté la posibilidad de aprender magia. Tomaría demasiado tiempo aprender y en ese tiempo desperdiciado muchas aldeas arderían por la plaga goblin. Para matar goblins, si este es el precio a pagar, entonces no vale la pena. Buscaré una opción más rentable y menos condenatoria para las aldeas y más dolorosa para esas plagas, pensó Goblin Slayer, apretando los puños imprudentemente, sin darse de cuenta de la mano que sostenía hace tiempo. ¡Ouch! Fue la queja dolorosa de la chica granjera, quien tomó su lugar correspondiente al lado del hombre que amaba con el permiso, aunque algo renuente de la dulce sacerdotisa, y ahora estaba pagando el precio de este amor, y era sufrir del agarre descuidado del dueño de su corazón que reaccionó de forma inconsciente ante un pensamiento desagradable como había aprendido a reconocer en él. Todas las miradas del grupo se dirigieron al par, dejando la mesa en silencio un momento, libre de las risas, las bromas y el buen humor para concentrarse en la situación presente. Goblin Slayer parpadeó tras su casco, al oír el quejido, como despertando de un trance autoinducido. Lo siento, dijo, soltando la mano con torpeza, sin mirarla aún. La chica granjera le dedicó una sonrisa leve, acostumbrada ya a ese tipo de momentos. Sabía que no lo hacía por descuido, sino por la carga que llevaba siempre en la mente. ¿Pensando en goblins otra vez?, preguntó con suavidad, como si cada palabra acariciara una herida invisible. Acarició su mano bajo la mesa para evitar que sea objeto de observación de su hombre y llenarlo de lastima. Goblin Slayer asintió. No hacía falta ocultarlo. No con ella. Con su respuesta dada, solicitó su mano de regreso para examinarla, aunque al principio se le negó la solicitud,
no por miedo, sino por un sentimiento de compasión que su amiga de la infancia guardaba en su corazón para ahorrarle la culpa que sentiría por el acto de dañarla sin querer. Al final, cedió su mano con vergüenza. Luego de una breve examinación, Goblin Slayer respiró con alivio, notando que no la había lesionado, sino que la había apretado con demasiada fuerza. Lo siento, fue todo lo que pudo decir en esa situación. Si se hubiera tratado de otra persona, su reacción hubiera sido más controlada. Sin embargo, ella no era cualquier persona y sentía una terrible culpa por lastimarla, aunque no era su intención. No, está bien. No es necesario que te disculpes. Lo entiendo y no te culpo de nada. De hecho, lo entiendo muy bien. Tienes muchas preocupaciones en la cabeza ahora. Lo puedo notar. Pero, no tienes por qué cargar todo tú solo. No estás solo. Estoy aquí, contigo, siempre. Lo sabes, ¿verdad? La chica granjera sonrió con vergüenza, tomando la mano del amor de su vida, cubriéndola en un acto de compasión, apoyo y amor aún no confesado, pero siempre presente. Él no la soltó. La tensión en sus músculos cedió ante el gentil tacto de su amiga y se relajó un poco. Sí, lo sé. Gracias. Aunque las palabras fueron comunicadas en su tono de monotonía habitual, algo era diferente, había un poco más de emoción en esas palabras comunicadas tan casualmente, y esto la chica granjera lo notó, todos los notaron, especialmente el resto de mujeres en la mesa. No existían celos ni aceptación de un hecho que no existe, solo comprensión ante el gran peso emocional del hombre de su interés. Dentro de la pantalla, su cuerpo habría terminado partido a la mitad con la culminación de aquel movimiento despreciativo, si no hubiera recuperado la conciencia a tiempo, logrando escapar de la muerte al rodar sobre sí mismo, y, antes de convertirse en la víctima de otro ataque, retomaría el control sobre su arma, a la misma vez que arremetió hacia adelante, donde el imitador le esperaría, ignorante del pozo gris a su espalda, que salió disparado con afilada punta de lanza en su dirección, conectado a traición. Un ataque que fue el inicio de una secuencia rápida de ataques provenientes de ángulos y puntos ciegos imposibles de predecir. Pero, el imitador no había luchado tan duramente como para dejarse morir ahora. El turno del enemigo tan pronto como inicio, poco duró. El imitador, una vez retomó el control psíquico sobre el arma, lo que haría con precisión los siguientes ataques con los propios. Sin embargo, Rafa era un pensador ágil y rápido, además, era un conocedor profundo de su propia habilidad. Luego un estratégico intercambio de ataques que eran contrarrestados por el enemigo, Rafa aceleró su arma para conectar un golpe de gran contundencia. El resultado, la dispersión del arma del imitador. En provecho del momento, Rafa arremetió con velocidad hacia adelante, elevándolo en el aire con un uppercut bien conectado en su mentón. Mientras ambos estaban en el aire, Rafa se sujetó al imitador. Una vez en el suelo, sometió al primero mencionado, a quien golpeó continuamente para luego arrojarlo por encima de su cabeza, donde dejó que su arma se encargara del castigo para luego regresarlo al suelo. Si bien, el imitador había salido victorioso en todos sus anteriores conflictos, no era invencible. Además, las confrontaciones continuas lo habían desgastado. Por lo mismo, no se pudo proteger del enorme puño viscoso que el arma de Rafa se había convertido. La fuerza puesta en aquel golpe fue tanta que el imitador terminaría por atravesar el suelo, cayendo en otra habitación, fuera de la pantalla. Multiverso, cinematográfico, universo, UCM, periodo, era de Ultron, Torre de los Vengadores. Bueno, señores, bien dice el dicho que no siempre puedes ganar, dijo Tony Stark. Su actitud sarcástica y burlona nunca ausente. Y, sin embargo, mi amigo, ha luchado como los mejores guerreros de Asgard. No hay vergüenza en perder una pelea de muchas que has ganado, dijo Thor, en su tono animado que dejaba entrever cierto respeto como guerrero hacia el imitador. Lo ha estado dando todo de sí mismo, incluso sin tener un momento para respirar. Es una actitud de admirar como guerrero. Bueno, sí, es muy admirable y todo, pero no podemos olvidar que estamos asistiendo a cacería humana. Aunque sea un posible criminal, no tienen derecho a someterlo a tal trato inhumano, dijo Steve Rogers. La firmeza en su tono dejaba en claro que no disfrutaba nada de lo visto. Bueno, en teoría,
no es un humano, así que no sería exacto llamar esto cacería humana, pero entiendo tu punto, dijo Bruce Banner, en su tono analítico y correctivo habitual. Eso no es importante. El hecho es que estamos presenciando un acto que va contra la propia vida y dignidad de un individuo, humano o no. Dijo Steve Rogers. Su voz indignada escalando en tono. Steve, comprendo cómo te sientes ahora. Créeme cuando te digo que me siento más molesta que tú ahora mismo. Tengo mis propias razones, créeme, pero ¿qué podemos hacer? Nada. Hay una o varias dimensiones de diferencia, fue la breve declaración de Natasha Romanoff. El silencio se hizo en la sala, incluso Steve Rogers perdió progresivamente su ceño fruncido, viéndose obligado a disculparse y exponer sus molestias justificadas. Claramente todos entendieron la postura moral del capitán y la lógica de Natasha, aunque entendieron al primero, no podían contradecir la lógica de la mujer. Multiverso, anime, universo, Konosuba, algún tiempo después de los eventos de la tercera temporada, mansión de Kazuma. El grito de celebración se escuchó por toda la mansión. Kazuma, Megumin y Darkness no paraban de gritas de alegría, como si hubiera ganado un gran premio o recibido una noticia de gran agrado, lo cual era el caso. El grupo saltaba de emoción incontenible, en tanto permanecían abrazados en un gesto de celebración. Estamos próximos a ganar. No tendremos que vivir en la calle y comer de la basura. Dijo Kazuma, con pequeños rastros de dramáticas lágrimas de felicidad. No perderé los ahorros de mi vida. Dijo Megumin, aferrándose más a sus compañeros en su salto conjunto. No quedaremos en la calle. Tendremos que dormir juntos en un granero, sintiendo frío, hambre, dolor. Dolor. Se interrumpió Darkness, de repente, su mirada enfocada en el vacío, como si hubiera tenido una revelación sobre un destino doloroso si quedaban en la quiebra. En tanto, la paladín tenía este pequeño momento de disociación del mundo, sus compañeros le llamaban la atención y le gritaban para que lo soltara. Sus pequeños cuerpos frágiles se apretaban cada vez más contra la mujer de fuerte agarre que parecía cada vez más horrorizada con la idea de no quedarse en la calle. La razón, se imaginó sufriendo de los infortunios de la vida pobre, los constantes regaños y palizas de Kazuma, especialmente esta última idea inundaba su pensamiento. Darkness, consciente ahora de lo que se perdería si el imitador perdía, arrojó a sus compañeros, Kazuma y Megumin, quienes pudieron respirar de nuevo. En tanto, ella se acercó a la pantalla, gritando y exclamando a todo pulmón, el imitador debe ganar, vamos. Entre otras palabras alentadoras comunicó, Kazuma miraba la escena con horror. Oye, exclamó Kazuma, con irritación incontenible ahora. Su buen humor se esfumó hacía tiempo. ¿Qué demonios crees que estás diciendo, maldita enferma masoquista? ¿Quieres acaso que quedemos en la calle, mujer bineural? No sé qué signifique eso, pero sí, quiero quedarme en la calle. Dijo Darkness, sin vacilación. La certeza en sus palabras desconcertó a Kazuma. ¿Qué? Darkness, ¿acaso estás loca? Intervino Megumin, con una cara de completo horror. Toda la felicidad anterior se desvaneció en un instante. Francamente, eso es un pensamiento muy idiota. Dijo Aqua, en un tono un tanto nervioso. Todos los presentes volvieron su atención a la diosa de los idiotas, cada uno con expresiones variadas, compasión, irritación, miedo, incredulidad, exasperación, decepción, odio y una particularmente especial era de Darkness, quien había dejado por un momento sus perversiones para concentrarse en Aqua y mandarle una mirada irritada. Su expresión era un mosaico de molestia, irritación y ofensa personal, como la insinuación tácita que el mayor idiota del grupo insulte su propia inteligencia. Si bien Darkness encontraba placer en ser golpeada, maltratada y humillada, existía una línea muy fina para todo, incluso para ella. Tal declaración era una denigración realmente imperdonable. Aqua, sé que soy una mujer de gustos selectos y una determinación increíble para soportar todo y nunca romperme, aunque sea sometida a la peor de las humillaciones y torturas, pero no permito que seas tú quien cuestione mi inteligencia. Que venga precisamente de ti ese comentario es lo que lo hace verdaderamente denigrante, declaró Darkness, con firmeza,
y una mirada de muerte depositada en la diosa inútil que helaría la sangre. Sí, Aqua, hasta para mí sería muy ofensivo, apoyó Kazuma. Su expresión era como una carta abierta. La decepción, la ofensa y el desagrado dibujada en cada rasgo de expresión. Lo siento, señorita Aqua, pero esta vez estoy con el señor Kazuma, dijo Junyun, bajando la cabeza con vergüenza. Su tono suave como la seda y bajo casi podría pasar desapercibido. Hasta Cress, quien deseaba no estar de acuerdo con Kazuma, se alió con sus enemigos para apoyar la opinión de cada uno. Whis no opinó al respecto, la pena la vencía. Además, tampoco deseaba irse en contra de Aqua, sabiendo que no le importaría y, además, posiblemente la purificaría si hablara en contra. Aún el propio Vanir dejó de sonreír y reír como un loco ante el caos, aunque no pudo evitar comentar al respecto de forma ofensiva, pero con estilo sutil para que la mujer descerebrada no notara que acababa de ser insultada, aunque sí lo notaron el resto, con excepción de Aqua. La expresión de Aqua se deformó de forma gradual, formando un pronunciado puchero, sus mejillas se hincharon, su rostro se enrojeció mientras las lágrimas y los moscos se asomaban. Una vista para nada linda. De hecho, era repugnante y carecía de todo atractivo que conmoviera el corazón. Al final, Aqua quebró en llanto, un llanto escandaloso que la movía a quejarse por todo, en tanto se tiró al piso dar inicio a un berrinche de lo más infantil y molesto con sus gritos agudos que hacían retumbar los tímpanos. Todos ustedes son tan malos conmigo, dijo Aqua, volviendo a romper en llanto. Sinceramente, a estas alturas ya hasta me cuesta empatizar contigo, Aqua, dijo Kazuma, con una expresión cansada. Concuerdo. Fue la declaración colectiva de todos los presentes. Multiverso, animado, universo, las locuras de Kronk, cabaña de carne de Mutka, un par de meses después de los eventos ocurridos en la película. No lo entiendo. ¿Por qué tienen que pelear sin razón? ¿No es más fácil que se hagan amigos todos y disfrutar de unas ricas empanadas de pollo?, dijo Kronk. Su tono era de duda y tristeza, ambas emociones genuinas en igual grado. Yo podría ofrecerme a dárselas gratis si tan solo dejaran de pelear. Finalmente depositó la bandeja de comida en la mesa donde Pacha y toda su numerosa familia estaba presente, tratando de sobrellevar la situación con calma, aunque la verdad, eran los niños quienes procesaban toda la situación con la menor despreocupación. Las cosas no son tan así, Kronk. Es una lástima, pero es así. No puedes evitar que las personas peleen y se quieran matar. Toma el ejemplo de Cusco, dijo Pacha, en un tono comprensivo por consideración a su amigo. Tan pronto este nombre fue mencionado como objeto de odio centralizado, un grito se escuchó en una mesa cerca. Oye, para tu información, Pacha, esto último dicho con burla no malsana. He mejorado como emperador y como persona. Ahora todos me aman. Como debería de ser, ¿verdad, abuelo? En ese instante, recibió un bastonazo en la cabeza. El golpe seco se escuchó como un eco en el espacio. Cusco se quejó como una nena, en tanto se sobaba la cabeza y recriminaba al viejo por golpearlo. La respuesta del viejo fue corta y simple, sin rencores. Este es uno de varios. Esta es mi justicia por las veces que pediste a tus guardias tirarme por la ventana, dijo un viejo que apenas se podía mover. El viejo se retiró, pasando a su lado sin medir más palabras, saludando de pasada al tipazo buena onda de Kronk, con mucha animosidad, lo cual fue devuelto con la misma animosidad por parte del mencionado, quien le hizo pregunta tras pregunta para saber si deseaba algo, como correspondía de acuerdo a su papel de mesero, chef y cocinero. No había rencor por parte del anciano hacia Cusco, solo un ajuste cuentas no rencoroso, ya cobrado con aquel golpe. Oye, viejo, ya me disculpé. ¿Qué más todos quieren de mí?, dijo Cusco, dramatizándose de sobremanera. Tal vez dejar de gritar tanto y guardar silencio para que todos puedan comer en paz. Hay familias aquí, Cusco, dijo Pacha, sin malicia ni reproche, sino con objetividad. Sí, fue la respuesta inmediata de las familias en el establecimiento, emitidas en un grito colectivo que, queriendo o no, concedieron la razón a Pacha, mientras
Cusco, se sorprendió por el repentino grito colectivo. El mencionado parecía ofendido, aunque la verdad esto era solo una dramatización más por su parte. Al final, se sentó con la familia de Pacha y el mencionado, mientras sus hijos continuaban riéndose de la humillación involuntaria de Cusco. Por supuesto, Pacha, como buen amigo que era de Cusco, levantó una ceja en su dirección mientras esbozaba una cínica sonrisa, un mensaje tácito de, te lo dije, cállate. No me digas nada, fue la respuesta expresada en palabras de Cusco, quien se cruzó de brazos como un niño pequeño que acababa de ser regañado por su padre, en este caso, su amigo.